quiero hablar de algo que está pasando, porque en este mundo pues hay muchas malas noticias y si es lo que más escuchas, puedes pensar que todo lo que está pasando pues está mal, que vivimos días malos, difíciles. Pero hay otra fuente de noticias que te puede dar una perspectiva muy diferente. La gran historia en este mundo no es lo que el diablo y sus demonios están haciendo. La gran historia es lo que está sucediendo en el reino de Dios, en lo que Dios está haciendo. A lo mejor no lo ves o no se habla tanto en las noticias, pero Dios sigue activo y de hecho el tema de hoy se llama "Todavía está en el trono". Que a veces pensamos que Dios ya se relajó tal vez y nos abandonó. No. Aunque no escuchas así en las noticias seculares, Dios sigue haciendo cosas tremendas en toda la tierra. Y quiero ir a una historia del pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, el tiempo del rey Usías, y en Isaías 6:1, ahí podemos leer que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es el momento difícil de Israel, es el momento que el rey Usías muere. Había reinado 52 años y el país había vivido en súper prosperidad económica, espiritualidad, unidad, una estabilidad política importante. Realmente lo había hecho muy bien este rey. Y muere. Entonces es un momento difícil para una nación. ¿Qué va a pasar? El que lo va a reemplazar no va a ser al nivel. Él había hecho bien las cosas delante de Dios. Había derribado los altares, todos los ídolos. El país estaba funcionando como Dios quería. Entonces una gran pérdida la muerte de este rey. Y eso genera incertidumbre, miedo, temor a los cambios que van a suceder. Y el pueblo comenzó a dudar. Y Isaías también, pero fue con Dios. Y lo que vio realmente, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No se había bajado del trono, no había dejado el trono, Él seguía ahí. E Isaías realmente pudo ver que en medio de una terrible crisis, Dios estaba ahí. Siempre estaba ahí porque nunca es ausente. Siempre está pendiente. El sustento de la estabilidad nacional no dependía del rey con minúscula, sino del rey con mayúscula. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender también. No buscar en el hombre, en las, no sé, organizaciones, nuestra estabilidad, nuestra prosperidad, nuestra libertad, sino en Dios. Por eso Dios se mostró a Isaías de esta manera en su trono, llenando el templo ahí. Porque el verdadero sostén no está en la tierra, está en el cielo. Está en la presencia de Dios. En la peor crisis nacional de Israel, tal vez, Isaías descubrió la grandeza de Dios y vio a un Dios que tiene el control y soberanía sobre todas las cosas. Ahora quiero abrir una paréntesis, porque se habla mucho en las iglesias que cuando hay una crisis Dios está en control, y sí y no. Dios no va a bajar a la tierra para arreglar nuestra crisis. Dios nos espera en la sala del trono de la gracia para darnos el oportuno socorro, el conocimiento y la sabiduría que nosotros necesitamos, la revelación necesaria para salir adelante en esta crisis.
Tiene el control en cuanto a la sabiduría, el conocimiento, pero no va a venir a hacer las cosas. Muchos dicen, no, todo va mal ahorita, pero Dios está en control. ¿Y eso qué quiere decir? ¿La hamaca? Dios no lo va a hacer. Es como el Espíritu Santo, se llama el ayudador, no se llama el chalán. Te va a enseñar cómo hacer las cosas, pero las hacemos nosotros. Oh, ¿ves ahí el Espíritu Santo? Ahí con su overall y su caja de herramientas, te voy a arreglar tu vida. No, te va a hablar de lo que está pasando, te va a dar la salida, te va a animar, te va a motivar, pero tú y yo lo vamos a hacer. Y después le damos la gloria a Él. Porque sin su ayuda era imposible. Pero tenemos que sacar muchas ideas falsas acerca de Dios para poder nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios está en control de todos sus recursos para que cuando tú se los pides, los manda. Te manda a los ángeles. Pero una vez que los ángeles llegan a la tierra, el que está encargado de dar órdenes al ejército de Dios somos nosotros. O llegan ahí y después ¿qué pasa? Pues nada, no nos dijeron nada, nada más nos mandaron. Tenemos que estar en acción. Dios está en el trono y te va a enseñar y dirigir y preparar y respaldar lo que haces tú con su poder, pero lo vas a hacer tú. Dios podría salvar a todos nosotros, pero necesita la iglesia y misioneros para salvar a la humanidad. Él está en control de su plan de salvación, funciona y funcionará a la perfección siempre, pero los que lo ejecutan es la iglesia. Y es ahí donde tenemos que entender esto. Y a pesar de lo que vemos afuera ahorita, las circunstancias, todo, Dios sigue en control, pero en el trono, dándote todo lo que tú necesitas para llevar a cabo lo que Dios te está pidiendo, lo que tú le estás pidiendo también. Hay cosas que son parte de tu propósito en la vida y tienes que ir a pedir ayuda para lograrlo. Y Él tiene todo lo que necesitas para hacerlo. Por eso nunca podemos decir esto es demasiado grande o demasiado difícil para mí, porque para ti sí, pero para Dios no. Y Él está dispuesto, está esperando que le digas, Señor, mándame los recursos, porque tenemos esta visión. Y Dios dice, perfecto, ya que hay una visión, hay provisión. Sin visión no hay provisión. Lo vives con tus hijos, te piden 1,000 pesos y para que, no sé, no te los doy, ¿o no? Con Dios es el mismo, eres el hijo y Él es el padre. Pide con propósito, porque eso te permite ser responsable de lo que vas a recibir. En cualquier área, Dios está ahí, listo para ayudarte. Él está en el trono. Y es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el poderoso de Israel. Es el que es el dueño del oro y de la plata. Es el que te ha salvado, es el que te ha creado, es el que te espera para la eternidad. Por supuesto que te quiere dar. Y que la crisis para Él no está en su mente que te podría afectar, porque Él venció, como dice Jesús, al mundo. La aflicción del mundo, no la aflicción del justo. Job fue afligido. ¿Por qué? Porque se metió en la aflicción. No Dios lo metió, ni el diablo lo metió, Él se metió. Por lo tanto, sabemos
que podemos pasar este tiempo en la vida sin aflicción si no nos metemos en ella. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la Biblia, conocer las Escrituras. Mira, un pasaje de Jesús ahí en Marcos 11:22. Respondiendo Jesús, ¿verdad? Había matado ahí a la higuera, se secó, y los demás ahí, wow. ¿Y qué Jesús dice? Porque los otros, ¿cómo se hizo? Y la única respuesta de Jesús, tened fe en Dios. La versión de la Pasión dice, tened fe en Dios, deja que la fe de Dios está en ti. La fe de Dios es la que recibimos al nacer de nuevo. Y es la fe que tenemos que usar para cualquier momento en crisis. Pero ¿qué pasa con la economía? Ten fe en Dios. ¿Qué pasa con el virus? Ten fe en Dios. ¿Qué pasa con mi matrimonio? Ve a Acapulco. No, ten fe en Dios. También ve a Acapulco. ¿Qué pasa con las elecciones? Ten fe en Dios. La fe en Dios es lo que te conecta con Jesucristo, con la palabra. La fe se basa en la palabra. La fe aparece cuando la voluntad de Dios es conocida. Por eso insistimos tanto para que vayas a Dunamis, no para que estés en el instituto, para que crezca tu fe, para que tú puedas obtener las bendiciones que estás pidiendo. Y es importante. La fe no viene así. Jesús ya había predicado meses con estos discípulos y todavía no entendían por qué la higuera se había muerto. 3 años y medio estuvieron ahí. Porque nadie puede salir a un ministerio, el que sea, de mujer a misionero, sin conocer la voluntad de Dios y ser equipado y preparado por la palabra de Dios. Muchos se lanzan en ignorancia, no detectarán la verdad de la mentira, serán engañados, serán religiosos o legalistas, porque no hay equilibrio, no hay balance en el conocimiento y la revelación de la palabra. La carta a los Efesios es una de las más importantes del Nuevo Testamento y empieza con una oración de Pablo diciendo, Señor, yo te pido que tengan conocimiento y revelación de ti, que es tan importante tener esta fe. La fe viene si conoces la palabra. Ya no me acuerdo si es Romanos, pero la fe viene por el oír, y oír es Romanos, por la palabra de Dios. No hay otra manera de tener fe. No se puede comprar, no se puede inventar o recibir, se tiene que ejercer. Y entonces vivimos la vida que Dios tiene para nosotros y hacemos estos milagros que Jesús está haciendo. Sanar enfermos, todo lo que puede suceder. Resucitar muertos. La fe en Dios es la respuesta a cualquier cosa, porque te conecta con Jesús. Colosenses 2:3. Es en Jesús en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Él. Todos podemos hacer muchas cosas, pero si no conoces a Jesús, no tienes acceso a la sabiduría y al conocimiento total. Es uno de los argumentos que tenemos para Kingdom School. Los niños quieren tener sabiduría, no es estudiando materias, es conociendo a Dios primero. Después vienen las materias. Pero Dios es el que ha repartido el conocimiento y la inteligencia. Y Él es el dueño de la sabiduría. Y debemos de ser sabios por encima de inteligente. No debemos de preocuparnos de lo que dice el diablo.
Jesús te puede decir cómo lidiar con el diablo y acabar con él. Es tan fácil, es un derrotado. Pero podemos aprovechar la sabiduría de Dios, porque es para y únicamente para los hijos de Dios. Entonces podemos tomar cada día decisiones de un nivel impactante, porque las vas a tener con la sabiduría de Dios, no la tuya. Nuestra propia sabiduría no sirve. Ni Jesús la usó en la tierra cuando era hombre, ni el Espíritu Santo la usa. Jesús hacía la voluntad del Padre y decía lo que el Padre estaba haciendo, y el Espíritu Santo no viene para hablar por su propia cuenta, sino hablar del Padre y del Hijo. Si ellos viven así, cuánto más nosotros. Pero si vivimos así como ellos, la Biblia dice, así como Jesús anduvo en la tierra, nosotros también podemos hacer lo mismo. Tener esta vida de libertad como la vida de Jesús. Libre. ¿Cuántas veces lo querían matar, verdad? Pero él contestó un día, a mí nadie me la quita, yo la doy cuando quiero. En otras palabras, no tiene ninguna autoridad sobre mí. No importa quién eres. En estos tiempos es importante saber vivir así, porque viene persecución. Nos critican más que antes. ¿Por qué? Pues porque no éramos peligrosos. Ahorita sí estamos en guerra y somos peligrosos. Nunca los gobiernos antes cerraban las iglesias. Esta vez sí lo hicieron. Ahorita en China salió una ley que podemos arrestar a todos los cristianos. Salió la semana pasada. Entonces todo sí va como está escrito. Entonces también hay cosas que están escritas que nos anuncian el fin de los tiempos, las hambrunas, pestes, guerras, rumores de guerras, pero también sigue anunciando prosperidad, libertad, autoridad, gozo, paz para todos nosotros. Entonces sí, es importante conocer Mateo 24, pero nosotros no vivimos en Mateo 24, vivimos en el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Prosperamos así como prospera nuestra alma y vivimos en salud, porque Dios todavía está en el trono. Todavía está ahí. Juan 16, 13. Es la versión amplificada, pero cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, Él los guiará a toda la verdad plena y completa, porque no hablará por iniciativa propia, sino que hablará todo lo que oiga del Padre. Eso es el mensaje sobre el Hijo. Y les revelará lo que está por venir en el futuro. Él me glorificará, dice Jesús, y honrará, porque Él, el Espíritu Santo, tomará de lo mío y se lo revelará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije, Él, el Espíritu Santo, tomará de lo mío y te lo revelará. Lo que está sucediendo, tú puedes saber lo que está pasando en el mundo y en qué se te podría afectar y cómo no ser afectado. No podemos estar deprimidos por lo que está pasando en el mundo. Ya debemos de vivir fuera de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Dios no te ha dejado aquí para que te enfrentes con todo esto. Él ya se enfrentó con el mundo. Él ya venció al mundo. Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo, para que tú tengas vida abundante. Es Él la cabeza de la iglesia. Y Él ha asumido toda la responsabilidad para que podamos vivir conforme a lo que está anunciado aquí. Y Él te puede hablar de este plan personal todos los días a través del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces
oramos y no escuchamos. Kenneth Copeland nos comentaba ahí en Bogotá que un día estaba en una crisis y dijo a su esposa: ya me voy de aquí, me voy a un cuarto, me encierro y mientras no salgo no quiero ver nadie, voy a estar con Dios. Y dice, me eché ahí en el piso de cabeza así y empecé a orar en lenguas. 2 minutos después Dios le dijo: ¿te podrías callar? Tengo algo que decir. Y Dios le dijo lo que estaba pasando y a los 5 minutos regresó a la sala de la casa y dijo: ya Dios me habló. Porque muchas veces estamos tan afanados en nuestras oraciones para pedir que no dejamos a Dios hablar. Y Él tiene la respuesta a tu pregunta, pero hazle la pregunta y después te callas. Y te quedas quieto. Hay un versículo que dice: estad quieto y sepan que yo soy Jehová tu Dios. La oración que te preocupa, no voy a pedir que levanten las manos, pero ya la hicieron 50 veces, ¿no? Dios no está sordo, tampoco estamos atrasado, entiende a la primera y está preparando lo que hemos pedido para nuestro tiempo, no su tiempo. Su tiempo es en el momento que tú pides, pero el tiempo lo determinamos nosotros con nuestra madurez, con nuestra fidelidad, con nuestro carácter que tal vez tiene que formarse un poco más. Pero la respuesta fue sí y amén, porque estamos en Cristo. Ese es el pacto de nosotros. Entonces no nos deprimimos. No fuimos creados para preocuparnos por todas las malas noticias del mundo. De hecho, deberemos de preocuparnos para ir a arreglar sus broncas. ¿Se acuerdan? Hace 2 años les dije cuando empezó el virus: si 20 de nosotros nos vamos a Wuhan ahorita y oramos, se acaba este virus. Tenemos el poder de pararlo en el lugar donde se inició. Pero no fuimos. Y bueno, sucedió lo que sabemos, ¿no? La historia la conocemos. Pero teníamos esta posibilidad. Nos tenemos que preocupar tal vez un poco más por lo que está pasando en el mundo, porque no somos de este mundo, pero estamos aquí para hacer algo en este mundo. Hacer la diferencia. Hemos resuelto muchos problemas, el virus llegó, como sanamos enfermos, creció la fe en la sanidad, la verdad. Pero podríamos haber ido más allá de esto todavía. Mucho más allá de esto. Nosotros fuimos creados para caminar en la sabiduría y el amor de Dios y contar a la gente las buenas nuevas de Jesús. Estos malos tiempos son los mejores para compartir el evangelio. La gente está perdida, no sabe qué hacer, está sufriendo. Aprovechar las oportunidades. ¿Cómo vivir así? Mira lo que dice el Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Y por qué eres bienaventurado? Porque tu descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y viene lo bueno también, bienes y riquezas hay en su casa. El que lee la palabra, el que quiere estar en la palabra, que le da su importancia, su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en la casa. Todos queremos esto. Bienes, riquezas. ¿Por qué? Pues porque es mejor vivir rico que pobre. Y mejor vivir sano que enfermo. Gracias por su entusiasmo. Es una promesa de Dios. Pero ¿cuántas veces nos deleitamos en la palabra a la semana? 1 hora el domingo.
Bueno, si el tema nos gustó, ¿no? Debe de ser mucho más, mucho más. Por eso hablamos de dunamis. Dunamis es lo que te ayuda a deleitarte en los mandamientos, en la palabra. Porque primero a fuerzas tienes que estar aquí 6 horas y después tienes trabajos en la Biblia. Y vas a invertir el tiempo que pasas escuchando las tonterías del mundo para escuchar la sabiduría de Dios. Y eso te cambia. Porque tenemos que cambiar nuestras estadísticas. El mundo no va a hacer nada por ti, ni puede hacer nada por él mismo. Pero tú puedes hacer algo para el mundo y Dios puede hacer algo por ti a través de su palabra. ¡Wow! Estamos del buen lado, la verdad, hemos escogido bien. Ahorita tenemos que dar un paso más. Actuar conforme a la propuesta que aceptamos. Aceptamos el reino de los cielos, ¿no? Como decía la pastora acerca de la palabra de Mateo 6, 30 y 10. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, su estilo de vida, su manera de vivir. Entonces todo lo que te hace falta ya está suplido. Pero aceptamos el reino, pero ya estamos en lucha con la justicia, ¿verdad? No, esta regla del Antiguo Testamento, ¿verdad? Si fuera del Antiguo Testamento y que no lo tienes que obedecer, ¿por qué lo tienes en tu Biblia? Cómprate nada más un Nuevo Testamento, ¿no? Y después mujeres pues van a quitar Efesios 5 porque no quieren someterse a los esposos, ¿no? Y etcétera, etcétera. No, es todo. Tienes que conocer todo para ser bendecido. No digo que te la tienes que saber de memoria, pero tienes que saber dónde está lo que necesitas para el día de hoy. Para levantarte en victoria. Por eso llamamos nuestro estudio semanal Siempre en Victoria, porque no hay otra opción en la mente de Dios. Es Él que te está diciendo, yo no te puedo decir, dice Dios, de vez en cuando en victoria, porque no conozco la derrota. Y tú estás a mi imagen y semejanza. Vamos a transformar estas cosas. Otra palabra para cerrar esto, Salmo 112, 7, un poquito más adelante. Te recomiendo el Salmo 112, es buenísimo. No tendrá el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo, su victoria, la venganza de los enemigos. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces tenemos todavía temor de las malas noticias? ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar. ¿Qué tal si no me pongo el tapaboca? Quítatelo ya, que no fuiste sanado hace 2000 años. ¿Dónde está nuestra fe? Lo ponemos porque tenemos que entrar a la tienda si no lo compramos, pero lo quitamos luego. Sí, ya, la iglesia tiene que empezar a decir, basta que nos tapan la boca. Nosotros estamos aquí para tapar la boca a Satanás. Y hablar y tener la libertad. Salmo 12, 7 habla de nosotros. Tú, Señor, nos preservarás y nos guardarás. Nos protegerás de esta generación malvada para siempre. Es lo que está pasando ahorita. Estamos viviendo o conviviendo en este mundo con la generación malvada del fin de los tiempos. Pero ¿sabes qué? Tenemos protección, preservación y nos guarda todo el tiempo que estaremos en esta tierra. ¿Por qué? Porque todavía Dios está en el trono y no se bajará nunca de ese trono. Aún el anticristo hará un intento al final. Y sabemos cómo se acaba su historia. Porque estamos del lado del vencedor. Del lado que ha ganado.
entonces estamos a salvo, estamos bien, estamos seguros, aún en las malas noticias. Porque Dios sigue en control, Dios sigue en el trono, Dios sigue teniendo recursos para ti, para mí. Dios sigue prosperando, Dios sigue creando las cosas, porque no acabó la creación. Jesús dijo, todo lo que pidierais en mi nombre, yo lo haré, aún si no existe. ¡Wow! Dios sigue haciendo cosas y siempre será en tu favor. Siempre a tu favor. Entonces, activamos la fe, porque Él todavía está en el trono. Nos rendiremos si un día Él abandona el trono, pero Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, y no va a cambiar. Aleluya, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque sigues en el trono, sigues siendo la autoridad máxima del universo, y a través de tu palabra. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por esta iglesia que conoce la palabra, que se prepara en la palabra, que estudia la palabra. Esta iglesia que tiene fe, que no solamente cree en ti, te cree a ti, que tiene fundamentos para creer. Bendice sus vidas, Señor, multiplica lo que están haciendo, prospéralos. Manténlos, Señor, en la salud divina todos los días. Ninguno de estos morirá por una enfermedad, sino que dejará la tierra, porque es su tiempo de acercarse a ti y vivir en el cielo. Yo te doy gracias, Padre Celestial. Bendecimos, Dios, este lugar y el próximo que tendremos. Vamos por más, Dios. Porque mientras estás en el trono, nosotros reinaremos en la tierra. Y a ti será, Dios, toda la gloria, toda la honra. Y vamos a cerrar esto con la Santa Cena. Recordar este gran pacto que Jesús hizo por nosotros en la cruz. En este momento tan clave de la historia humana, si pueden repartir las cosas. Hace 2000 años, todo cambió para la humanidad. La última propuesta divina fue hecha en este momento. Se llevó a cabo la perfección. Y ya no hay nada más que hacer, porque hemos recibido la bendición en su totalidad. La bendición es un sinónimo para Jesús. Así como la sabiduría es sinónimo para Jesús. Y hemos recibido a Jesús, por lo tanto hemos recibido la bendición. Y fuimos bendecidos no solamente en la hora de la cruz, sino antes de la fundación del mundo, en los lugares celestiales con bendición espiritual. La bendición no es algo que Dios inventó al momento de la salvación, es su plan eterno para toda la creación. Él es la bendición. Y Él quiere que seas bendecido. Nuestra parte es creer, o en otras palabras, poner en acción nuestra convicción. No hay creyente sin obras, porque la fe sin obra está muerta. Pero al momento que tomamos los retos de Dios, que son los mejores, son los que te asustan. Los del diablo nunca te asustan. El diablo te quiere en comodidad, Dios en incomodidad, para que tú creces en tu carácter y en tus metas. Dice en 1 Corintios 11:23: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias,
dio gracias por la obra de la cruz antes de ir a la cruz. Sabía que venía la bendición. Sabía que tú y yo íbamos a salvarnos. Por eso estaba dando gracias, no por el pan, por lo que estaba por suceder. Faltaban 3 días y todo iba a cambiar en la tierra. Y él estaba dando gracias y partió el pan y lo iba a repartir y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Este pan no es Cristo, es el símbolo de su carne, de su cuerpo desfigurado en una cruz, cargando con todos tus dolores, enfermedades y pecados. Y él te dice: repite esto después, para que te acuerdes que yo sufrí para que tú no sufres, que tomé tu lugar para que no tengas que pasar por el infierno, del cual ninguno de nosotros era capaz de salir vivo. Él sí. Él tomó el reto. Él tomó el reto más grande de toda la historia. Nuestros retos son chiquitos ahora, porque son retos para bendición. Él tomó su reto para maldición, porque maldito está el que está colgado en un madero. Él fue a la maldición para que tú recibas la bendición. La bendición de la salud, la bendición de la salvación. Él le dice: cuando tomas este pan ahorita, recuérdame. Recuerda que yo fui ahí para bendecirte. No me hablas quejas, por favor. Da gracias en todo y yo intervendré en tu situación. Puedes tomar el pan. Llegamos al versículo 25. Y también dice: tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es la última vez que va a haber un sacrificio con sangre. Él dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué tenemos que hacer? Decir: esta copa es el nuevo pacto en la sangre de Jesús para mí. No habrá más sacrificios. No habrá más a quien matar para cubrir los pecados, después limpiar los pecados. No habrá más necesidad de sangre para otro pacto. Este es el último. Y su fiador es el que lo hizo. Y no hay nadie que tendrá que ir a poner la sangre sobre el altar. Él tomó su sangre y fue a dejarla en el altar en el cielo. Él se encargó de todas las etapas del sacrificio para que tengas un pacto que no tiene nada que ver con algo que podría haber sido corrupto. Es perfecto, es puro, es santo. Y ese es el pacto que tenemos. El mejor pacto, superior al de Moisés, el de Abraham, al de quien sea. Porque Jesús lo hizo personalmente. Y te dice: recuerda que todo lo que te prometí en este libro, por este pacto, estoy obligado a cumplirlo a tu favor. Dios no se puede echar por atrás, porque el pacto fue unilateral.
No hubo una segunda parte en este pacto. Es Él, con Él, su sangre. Y te dice, recuérdalo, recuérdalo, porque en este pacto estás tú y por la eternidad. Y yo te bendeciré todos los días de tu vida. Nunca me apartaré de ti. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahorita puedes tomar el vino. Y te damos gracias, Señor, por este día, por esta iglesia que tenemos, por tu presencia en este lugar, por tu palabra en nuestro corazón y en nuestra boca, y por la oportunidad que tenemos de estudiarla, de conocerte más y de establecer una mejor relación contigo. Porque queremos llegar al cielo, no como extranjeros que somos aquí en esta tierra, sino como los hijos que conocen el reino de los cielos desde aquí la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.